Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos, analizamos y nos emocionamos con cada detalle de las parejas más candentes de la farándula otomana. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino emocional que rodea a dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de todos nosotros, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos míos, hoy vamos a hablar de si esta pareja, que nos hizo suspirar con su romance en la pantalla y fuera de ella, podrá superar esa famosa prueba de fuego que el destino a veces nos pone en el camino del amor. ¿Están listos para un viaje lleno de especulaciones, recuerdos y análisis profundo? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos con todo este drama, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si aman las telenovelas turcas tanto como yo, y si quieren estar al tanto de todas las novedades sobre sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí encontrarán todo lo que necesitan para alimentar su pasión por el mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos y aún suspiramos por la magia que Kerem y Hande irradiaban en Senkalkam. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. ¿Quién no deseó que su romance ficticio se convirtiera en realidad? Y para nuestra alegría, así fue. Su relación se confirmó, nos regalaron momentos adorables, viajes juntos, fotos llenas de complicidad y una felicidad que parecía eterna. Pero como sabemos, el mundo del espectáculo y la vida en general no siempre es un cuento de hadas. Los rumores de ruptura comenzaron a circular, alimentados por la distancia, los compromisos profesionales y, como suele suceder, por la intromisión de terceros. Y lamentablemente lo que temíamos se hizo realidad, Kerem y Hande tomaron caminos separados. ¿Pero significa esto el final definitivo de su historia? ¿Es imposible que vuelvan a estar juntos? Esa es la pregunta del millón que hoy vamos a intentar responder. Para ello vamos a analizar diferentes factores que podrían influir en un posible reencuentro. En primer lugar, tenemos que considerar la naturaleza de su relación. No fue un simple romance pasajero, fue algo intenso, apasionado y, sobre todo, público. Vivieron su amor frente a los ojos del mundo, lo que añade una presión extra a cualquier relación. La separación también fue muy comentada, lo que sin duda dificulta las cosas. Sin embargo, también debemos recordar que el amor que sentían era real. Se notaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra que se dedicaban. Y ese amor, por intenso que haya sido, no desaparece de la noche a la mañana. Otro factor importante a tener en cuenta es el tiempo. El tiempo cura heridas, dicen. Y es cierto que después de un tiempo separados, las emociones se calman, la perspectiva cambia y uno puede ver las cosas con mayor claridad. Quizás con la distancia, tanto Kerem como Hande han tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente quieren y de darse cuenta de lo que significaron el uno para el otro. Además, el mundo del espectáculo es muy pequeño. Es muy probable que a pesar de sus agendas apretadas, sus caminos se crucen en algún momento. Ya sea en eventos, proyectos profesionales o encuentros casuales, la posibilidad de reencontrarse siempre está presente. Y ese reencuentro podría ser la chispa que reavive la llama del amor. Pero no todo depende de factores externos. La clave para una posible reconciliación está en ellos mismos. ¿Están dispuestos a perdonar y olvidar? ¿Están dispuestos a dejar atrás el pasado y dar una nueva oportunidad al amor? ¿Están dispuestos a luchar por lo que una vez tuvieron? Estas son preguntas que solo Kerem y Hande pueden responder. Por supuesto, también es importante tener en cuenta sus vidas actuales. Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales y, al parecer, también con sus vidas personales. Se les ha relacionado con otras personas, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente ninguna relación. Esto añade una capa más de complejidad a la situación. ¿Estarían dispuestos a dejar atrás sus nuevas vidas para volver a intentarlo? ¿O el pasado es simplemente eso, pasado? En mi opinión, y esta es solo mi opinión, creo que la posibilidad de una reconciliación existe. El amor que se tenían era demasiado fuerte como para desaparecer por completo. El tiempo, la distancia y la madurez podrían haberles ayudado a ver las cosas con mayor claridad. Y si ambos están dispuestos a luchar por lo que una vez tuvieron, creo que tienen una oportunidad de superar esa prueba de fuego y volver a estar juntos. Sin embargo, también soy consciente de que las cosas no siempre salen como uno quiere. Quizás el destino tenga otros planes para ellos.
quizás estén destinados a seguir caminos separados. Y si ese es el caso, lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. En definitiva, el futuro de Kerem y Ande es incierto. Solo el tiempo dirá si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar la prueba de fuego. Pero mientras tanto, nosotros, como fans, podemos seguir soñando con un posible reencuentro y apoyándolos en sus respectivas carreras. Y ahora, para concluir este vídeo lleno de salseo, hagamos un breve resumen. Hemos analizado la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su romance en Senkalkapm hasta su dolorosa separación. Hemos considerado diferentes factores que podrían influir en una posible reconciliación, como el tiempo, la distancia, sus vidas actuales y sobre todo, sus sentimientos. Y hemos llegado a la conclusión de que la posibilidad de un reencuentro existe, pero que todo depende de ellos mismos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y debatir sobre este tema que tanto nos apasiona. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, esperen. Que esto no ha terminado. Como sé que ustedes, mis queridísimos fans del salseo turco, son insaciables, vamos a profundizar aún más en este fascinante culebrón. Porque, seamos honestos, la historia de Kerem y Hande no es solo una simple historia de amor. Es un fenómeno cultural, un torbellino mediático y un ejemplo perfecto de cómo la realidad y la ficción pueden entrelazarse de formas sorprendentes. Recordemos con un suspiro colectivo los inicios de esta historia. Senkalkapm irrumpió en nuestras vidas como un soplo de aire fresco. Una comedia romántica ligera, sí, pero con personajes carismáticos, diálogos chispeantes y una trama que, aunque predecible, nos mantenía enganchados semana tras semana. Y por supuesto estaba la química explosiva entre Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erçel, y Serkan Bolat, el arquitecto Borcaolik al que daba vida el galán Kerem Bürsin. Desde el primer momento, la conexión entre ambos fue innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces accidentales, todo gritaba a los cuatro vientos que allí había algo más que una simple relación profesional. Y nosotros, los espectadores, no podíamos evitar soñar con que esa magia se trasladara fuera de la pantalla. Y como por arte de magia, nuestros deseos se hicieron realidad. Las redes sociales estallaron con fotos y vídeos de Kerem y Hande juntos, fuera del set de rodaje. Viajes románticos, cenas íntimas, gestos de cariño, todo apuntaba a que el amor había florecido entre ellos. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el mundo entero celebró su felicidad. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta pareja fuera tan especial? ¿Por qué nos obsesionamos tanto con su romance? Creo que la respuesta reside en la autenticidad que transmitían. No se trataba de una relación creada para la prensa o de una estrategia de marketing para promocionar la serie. Se notaba que había un cariño genuino entre ellos, una conexión real que traspasaba la pantalla. Además, ambos eran dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Hande, con su belleza exótica y su talento innato, se ha convertido en un icono de la moda y un referente para miles de jóvenes. Kerem, por su parte, con su carisma arrollador y su físico envidiable, ha conquistado corazones en todo el mundo. La combinación de ambos era, sencillamente, irresistible. Pero, como ya hemos dicho, la vida no siempre es un cuento de hadas. Y la presión mediática, las exigencias de sus carreras y, quizás, algunas diferencias personales, terminaron por desgastar la relación. La noticia de su ruptura fue un jarro de agua fría para todos sus fans. Muchos se negaban a creerlo, otros culpaban a terceras personas y algunos, simplemente, lloraban la pérdida de esa pareja que tanto les había ilusionado. Ahora, la pregunta que nos ocupa es, ¿hay esperanza de reconciliación? Analicemos algunos de los factores clave que podrían influir en su futuro. En primer lugar, está el tema del tiempo. Como dice el dicho, el tiempo lo cura todo.
Y es cierto que después de un tiempo separados, las emociones se calman, la perspectiva cambia y uno puede ver las cosas con mayor objetividad. Quizás tanto Kerem como Hande han necesitado este tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quieren y para evaluar lo que significaron el uno para el otro. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la madurez personal. Ambos son jóvenes, pero han vivido experiencias intensas en los últimos años. Han alcanzado la fama, han lidiado con la presión mediática y han experimentado el amor y el desamor en primera persona. Todo esto les ha hecho crecer como personas y les ha dado una mayor comprensión de sí mismos y de sus necesidades. En tercer lugar, está el tema de las segundas oportunidades. Todos cometemos errores. Todos tenemos momentos de debilidad. Y todos merecemos una segunda oportunidad. Si Kerem y Hande están dispuestos a perdonar y olvidar, y a aprender de sus errores del pasado, creo que tienen una oportunidad de construir una relación aún más fuerte y sólida. Pero por supuesto también hay obstáculos que superar. En primer lugar, está la cuestión de la distancia. Ambos tienen agendas muy apretadas y viajan constantemente por motivos de trabajo. Esto dificulta mantener una relación estable y comprometida. En segundo lugar, está la presión mediática. Cualquier paso que den será analizado al milímetro por la prensa y por sus fans. Esto puede ser muy agobiante y puede dificultar la comunicación y la confianza mutua. Y en tercer lugar, están las posibles nuevas relaciones. Se ha rumoreado que ambos han tenido citas con otras personas desde su separación. Si alguno de los dos ha encontrado la felicidad en otro lugar, sería egoísta e injusto intentar forzar una reconciliación. En definitiva, el futuro de Kerem y Hande es una incógnita. Nadie puede predecir con certeza lo que va a pasar. Pero creo que si ambos están dispuestos a luchar por su amor, tienen una oportunidad de superar todos los obstáculos y de volver a estar juntos. Y si no es así, si deciden seguir caminos separados, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Porque al final del día, la vida es demasiado corta para vivirla con rencor o arrepentimiento. Lo importante es aprender de nuestras experiencias, perdonar nuestros errores y seguir adelante con optimismo y esperanza. ¿Y ustedes, mis queridísimos fans del salseo turco, qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y debatir sobre este tema que tanto nos apasiona. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el salseo nunca termina.